Volvemos con Malvinas, Turba y Arena y estamos con el invitado ya. Empezamos. Ya estamos con el invitado y ahora sí lo voy a presentar. Y elegí este tema porque creo que no solamente despegaban con sus aviones, sino que también tenían que desplegar las alas del alma, porque lo que hicieron realmente necesitaba de una fortaleza muy particular. Yo lo quiero presentar a quien conozco ya hace bastante tiempo, porque los años van pasando y no nos damos cuenta, pero a un gran amigo, porque realmente lo considero un amigo, que es el hoy brigadier retirado Norberto Rubén Di Meglio, en Malvinas, capitán. Así que yo te agradezco muchísimo tu presencia, porque para nosotros es un honor tenerte acá. Graciela, Sandro, Santiago, le agradecido soy yo, porque ustedes están haciendo un trabajo muy complicado, muy difícil en el transcurso de nuestra corta historia, que es tratar de llevar a la gente de nuestro pueblo cómo se comportaron los hombres durante el conflicto de Malvinas, dejando de lado aquellos puntos que no son para tratar en este nivel ni de esta manera, sino que serían para estudiar, no cometer nuevamente el error, sino que ustedes buscan perfectamente mostrar qué hicieron los hombres, y creo que eso es el gran valor y el gran esfuerzo que ustedes sé que hacen para estar en el aire y para escribir y para darnos a nosotros, los protagonistas, la oportunidad de hablar un rato. Es cierto eso, porque como decía antes, difundir la causa desde el lado malvinizador es difícil, pero los hombres que pelearon en Malvinas así lo requieren y así lo exigen, y nuestros 649 héroes esperan que hagamos eso, el ciudadano común. Así que, brigadier retirado Di Meglio, o Norberto, como me has pedido que te llame fuera del aire, sí. Norberto, vamos a hacerte caso. Norberto, ante todo nos gustaría que nos cuentes ese 2 de abril del año 82, dónde estabas destinado, qué estabas haciendo cuando te enteraste de la recuperación de Malvinas. Bueno, el 2 de abril del 82, la sexta brigada aérea, ubicada en Tandil, todavía estaba integrada por el grupo de aviones Mirage 5 Dagger. Se habían comprado a Israel en el año 78, y yo tuve la oportunidad de ir a volar a Israel para aprender a dominar a este avión, que realmente es espectacular, es una maravilla las capacidades que tiene, y después fueron demostradas durante el conflicto. En esa época nuestra brigada tenía una cantidad importante de aviones, significativa, cerca de 40 aviones Mirage. Teníamos 2 escuadrones aéreos. Un escuadrón aéreo está conformado por un jefe y aproximadamente entre 12 y 16 pilotos, y teníamos 7 alumnos que estaban en ese momento haciendo los cursos para habilitarse en el avión. Normalmente, para llegar al Mirage hay que haber volado otros aviones previos por las características que tiene el avión en ciertas condiciones de vuelo, que se hace un poco complicado. ¿Aviones como cuáles, por ejemplo? Y básicamente, obviamente haber hecho la escuela de caza en Mendoza, en esa época con el Morán Saulnier, y después tener por lo menos un poco de experiencia en Sabre o en A4. En esa época también A4B o A4C. Yendo específicamente al 2 de abril, siempre cuento la misma anécdota. Nuestro problema esa mañana, mientras íbamos en el micro que nos llevaba a la unidad, porque la unidad está a 22 kilómetros de la ciudad de Tandil, donde vivíamos todos. Una unidad hermosa, tuve el gusto de conocerla, es bellísima. No sé cómo está ahora, pero hace años era hermosa. Hay un gran esfuerzo por mantenerla bien. Es hermosa. Por mantenerla como siempre supo. Es un orgullo, sí. Y esa mañana nuestro gran problema de los pilotos, especialmente del grupo mío, digamos, era cómo íbamos a hacer para cumplir con nuestra obligación, porque habíamos estado de festejo de cumpleaños de uno de mis compañeros, el Tito Robles, hasta algunas horas entradas de ese 2 de abril, totalmente ajenos a lo que estaba sucediendo en el resto del planeta. Quiere decir que en ese momento pilotear un Mirage era imposible, en ese... No, había que dejar pasar unas horas, digamos, como para estar un poco mejor en condiciones.
Pero no, estábamos conscientes de que era un día normal, tranquilo, que empezaríamos a volar a media tarde, porque esa era la planificación, por eso habíamos estado a la noche de festejo, si no, obviamente, si empezamos a las 7 de la mañana no hacemos esas cosas. Pero nos sorprendió cuando llegamos a la unidad el hecho de la recuperación de nuestras islas a través de la Operación Rosario. Y yo siempre aclaro que creo que fue, hablando desde el punto de vista operativo, una brillante maniobra, porque no se supo, excepto las personas que participaban, qué iba a pasar. Después, cómo se desencadenó el resto de los hechos es otra historia. Obviamente que enterados de esta situación y pasados los primeros minutos de algarabía por haber recuperado algo que es nuestro, y como bien decía Santiago hace un rato, es nuestro heredado de nuestro colonizador de España, y en el cual tuvimos nuestro gobernador puesto por Buenos Aires y del cual fuimos expulsados de las islas. El momento fue un momento muy importante, pero no nos duró mucho, porque de inmediato tomamos conciencia los pilotos que teníamos que enfrentarnos con un enemigo, un adversario ocasional muy poderoso, y que seguramente iba a contar con el apoyo de más de un país en el conflicto, hecho que después se vio perfectamente en distintas circunstancias. O sea que de inmediato, digamos, después del café, desayuno y alguna charla, nos fuimos a buscar qué teníamos sobre Malvinas, porque precisamente para la Fuerza Aérea, para nuestro avión, no era un objetivo entrar a volar sobre las islas o hacia las islas. El avión Mirage es un avión, seguramente ustedes más o menos lo conocen, es un monomotor, monoplaza, y obviamente pensar en cruzar 400 kilómetros de mar hasta llegar a las primeras piedras que forman las islas, y después tener que regresar con un solo motor, era una cosa que la habíamos propuesto en alguna oportunidad en nuestros despliegues al sur y demás. Decían, ¿por qué no nos metemos al mar un poco? Y siempre nos sacaron corriendo, porque era realmente riesgoso. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo en sí, no, para que la gente entienda, porque de hecho también por ahí los que entienden Fuerza Aérea o de aviación pueden saberlo, pero un tipo común, en mi caso, ¿cuál es el riesgo concreto de meterse en el mar? El riesgo concreto es una falla de motor. O sea, el Mirage es un avión que tiene unas grandes capacidades en cuanto a altura alcanza los 17.000 metros, velocidad alcanza 2.400 kilómetros por hora. En vuelo bajo, el vuelo normal está en el orden de 250 metros por segundo, o sea que en 4 segundos hacemos 1 kilómetro. Es sumamente ágil, pero tiene un solo motor. Si ese motor se para, no tenemos opción. Sobre continente, sobre tierra firme, digamos que las consecuencias quizás pudieran ser las mismas si no tengo una pista abajo, pero tengo una diferencia. Si yo me tengo que eyectar, o sea, abandonar el avión sobre el continente, voy a caer en tierra firme. Alguien me va a buscar, más tarde, más temprano, me las puedo rebuscar en base a la experiencia que tenemos en el tema supervivencia, que para eso las practicamos. O sea, hay muchas formas de seguir contando la historia, pero caer en el medio del mar es muy complicado, que te encuentren, que te vayan a buscar y sobrevivir. Si bien el asiento del piloto, nosotros vamos sentados sobre un habitáculo que contiene un bote salvavidas, equipo de supervivencia, un mini fusil con 4 disparos, tenemos un chaleco salvavidas con el cual volamos siempre, así volemos en el medio de Santiago del Estero, volamos con chaleco salvavidas porque es parte de nuestra cultura que no abandonamos nunca. Pero no es lo mismo estar en el medio del mar 100, 200 millas adentro, que alguien te pueda encontrar, el tiempo que tarda, o las heridas o las complejidades que puedes tener cuando caes al agua. O sea, ese era nuestro temor. Y para hacer una referencia muy importante a nuestro funcionamiento como escuadrones durante el conflicto, y esta es la gran labor que han hecho nuestros ingenieros y nuestros técnicos, nuestros mecánicos,
nunca tuvimos un problema de motor en toda la guerra. Nunca perdimos un avión por una falla. Y eso creo que es un punto muy importante a destacar de la calidad, de la capacidad de nuestra gente de mantenimiento. Y es importante remarcar que en la rendición los ingleses solo pedían, por favor, que no haya más ataques aéreos. Era lo que exigían. La gran preocupación de ellos era esa. Y eso, tengo entendido, es lo que acordó el brigadier Crespo en su momento, que no iba a seguir atacando. Esas fueron las respuestas. Norberto, ¿cómo prosigue? 2 de abril, euforia inicial, luego conciencia de que sí o sí van a participar en la guerra. Tengo entendido que Aranda era el jefe de la base, ¿puede ser? No, nosotros el jefe de base era el brigadier Camblor, sí, que después fue el segundo comandante de la Fuerza Aérea Sur, es decir, la Fuerza Aérea, al pasar al teatro de operaciones, al pasar a una guerra, deja su organización de paz y arma una organización de guerra que estaba comandada por el brigadier Crespo, y el segundo era el brigadier Camblor, que era nuestro jefe de unidad, que también hacía la función de comandante de defensa aérea del teatro de operación, o sea, de la zona que estaba en conflicto. Obviamente el comandante de defensa aérea, su preocupación grande era de la defensa continental de las bases que teníamos nosotros con aviones desplegados. La parte de la isla estaba a cargo del brigadier Castellanos, que era el responsable de la actividad aérea en la isla. El comodoro Aranda en ese momento estaba si no recuerdo mal, de jefe del Centro de Información y Control, que es el que maneja toda la información aérea en Malvinas. O sea, él estaba en Puerto Argentino, en algún lugar ubicado, llevando todo el control aéreo de los aviones ingleses y los aviones nuestros. Eran, digamos, nuestros guías. Ellos eran los que nos decían, claro, por dónde teníamos que ir o por dónde teníamos que evitar pasar, porque había Harrier ingleses. Increíble, ¿no? Lo que debe ser, digo, mantener esa información constantemente activa, porque ustedes dependían puntualmente de la información de ellos. Y sí, ese fue nuestro gran problema de la guerra. El gran problema del conflicto es que Puerto Argentino está ubicado en la peor posición para nuestra patria. Es el punto más al este que pueden tener las islas, con lo cual más nos cuesta llegar. Si hubiera estado ubicado totalmente al oeste de la Gran Malvina, al oeste de la Gran Malvina, las Islas Salvajes, que es el primero que uno encuentra, hubiera habido otra serie de daños en cuanto a lo que tuvieron realmente los británicos, porque obviamente nosotros para llegar hasta Malvinas teníamos un gran problema con el tema de combustible. Una vez que, como preguntaba recién, que pasa la euforia inicial y se entra en conciencia de que empieza la guerra en sí, ¿cómo se preparan y hacia dónde van del teatro de operaciones? ¿Dónde va la unidad? Bueno, nosotros de inmediato empezamos a reorganizar la documentación. Por empezar, empezamos a conseguir información a través de la información de inteligencia, la información inglesa, que no la teníamos porque no estaba dentro de nuestros planes esa posibilidad de combatir con los ingleses. Comenzamos a analizar algún tipo de tácticas o de formas de llegarle a los buques, porque veíamos que ese iba a ser nuestro adversario, y asimismo teníamos que capacitar a los nuevos pilotos que habían llegado para ver si podíamos estar en condiciones de que se unieran a nosotros en algún momento. Estos estudiantes de los que mencionabas al Claro, principio, esos 7 pilotos en realidad había un mayor, era el mayor Piuma, después sí, había capitanes, Demierre, Gavari, Antonietti, estaba Retta también, que bueno, no fue después al conflicto, y 2 alfereces que no los pudimos capacitar en tiempo, por lo cual tampoco participaron del conflicto. Pero inmediatamente empezamos a pensar que, bueno, necesitamos trajes de antiexposición por las posibilidades de quedarnos ahora así en el medio del mar. Teníamos unos 6 trajes comprados en algún momento en Francia, unos trajes muy buenos, son totalmente herméticos,
y que se usaban debajo del equipo de vuelo propiamente dicho, es decir, debajo del chaleco de supervivencia y debajo del traje antijeques, el que usamos en las piernas. Los preparativos por parte de los técnicos fue entrar a poner los aviones en servicio lo antes posible, a hacer todos los listados de las cosas que se necesitan, y la fuerza en ese momento tenía una organización muy práctica que era el llamado escuadrón aeromóvil. El escuadrón aeromóvil era el grupo humano que, bajo la orden de un jefe de escuadrón que era piloto, integraba a todo lo que yo digo el circo que acompaña al piloto. Ahí entraban los aviones, los pilotos, los mecánicos, los repuestos, el abastecimiento, el servicio de comida, de racionamiento, todo para que uno se pudiera mover en forma independiente. Y eso lo veníamos practicando, yo diría que casi más de una década atrás. Entonces teníamos mucha práctica en eso, sabíamos cada uno qué era lo que teníamos que hacer, y en muy cortos días estuvimos en condiciones de cumplir el despliegue que se hizo el día 6 de abril, salimos para Comodoro Rivadavia. Se armó un escuadrón, el escuadrón 1, que de Comodoro pasó a Río Grande, a la base que tiene la Armada en Río Grande, y mi escuadrón quedamos basados en Comodoro Rivadavia. Ahí, una vez llegados, compartimos en el edificio donde está el aeropuerto, compartimos instalaciones con el comando de la Fuerza Aérea Sur, que era la que iba a manejar el conflicto, lo cual no fue muy interesante ni muy bueno, porque todas las ideas que a ellos se les ocurrían venían a plantearlas y a que las probemos. Entonces había un momento en que no teníamos descanso, y no estaba muy bien armado, digamos, la situación. Aparte, nosotros ya empezamos a dar la información de que no llegábamos a Puerto Argentino con el suficiente armamento como para hacer algo. Tal es así que el día 16 de abril, con mi jefe de escuadrón, que era el mayor Zapolsky en ese momento, hacemos un vuelo de Comodoro, Puerto Argentino, Comodoro Rivadavia. Es un vuelo que nos le arreamos en mandarlo al libro Guinness, pero creo que es un récord para vuelo de Mirage sin reabastecimiento, 2 horas 43 minutos sentados en el avión, monoplaza. Tuvimos que llevar 3 tanques de 1.300 litros, total 7.200, hacer recarga en cabecera, de esos pocos 100, 200 litros que uno gasta en el rodaje y puesta en marcha. Volvimos a cargar combustible en cabecera de pista, y de ahí despegamos a Malvinas, vuelvo a decir, 16 de abril, llegamos a las islas, hicimos 2 o 3 pasajes, vimos a nuestra gente preparando la defensa, porque hasta ese momento los ingleses todavía no habían llegado, pero ya se sabía que venían indefectiblemente. Claro. Hicimos el retorno, un vuelo un día espectacular, como nos tiene que acompañar siempre buen tiempo, y cuando aterrizamos en Comodoro sufrimos un problema físico que no lo teníamos calculado. Volamos con traje antidisposición, porque cruzábamos el charco, ¿no es cierto? Pero al ponernos en la antidisposición, que tiene botapié incluido, y arriba de eso va el borseguí de vuelo, teníamos tan entumecidos los pies que yo, para frenar, tuve que agarrarme las piernas con las manos y apoyarla en los pedales de freno, que son los pedales del avión, pero en la parte de arriba frena, en la parte de abajo dobla, para poder apretar los frenos, porque no podíamos parar, no podíamos levantar las piernas, que estaban totalmente adormecidas. De esas 2 horas 40 y pico. De esas 2 horas de estar siempre en la misma posición sin movernos, porque aparte no podés ni estirar la pierna. Más la tensión. Claro, la supongo, posición. ¿no? Te quiero hacer una pregunta, sí. Si podés explicar la parte técnica, porque el anti-G que ustedes se ponen es justamente como que bombea para que la circulación, por la velocidad que va el avión. Eso actúa solamente con las fuerzas de gravedad, es para el combate. Sí. Cuando yo aplico muchas fuerzas de gravedad, eso se infla a nivel estómago, a nivel muslos y a nivel pantorrilla, para evitar que la sangre baje del cerebro hacia las piernas y yo me quede sin irrigación sanguínea, sí. Con lo cual pierdo la visión, lo primero que pierdo. Entonces, para evitar eso en combate, porque si uno no ve
lo más probable es que el otro sí, entonces lo derriben. El anti-G está inventado desde hace muchos años, cumple esa función. Cuando uno va recto y nivelado, el anti-G no funciona para nada. Este era un caso, pero ustedes imagínense y quédense quietitos 2 horas 43 en la silla como están, con las piernas en la misma posición, los brazos, uno en la palanca, o sea, con la mano, digamos, en el medio de las piernas, y el otro apoyado en el acelerador, que es levemente a la izquierda, y después me contás si no se te durmió algo en el momento que querés accionar un músculo. Ahí, inmediatamente, esa fue nuestra primera experiencia, mandamos a pedir borceguíes 2 números más grandes. Primer solución. Obviamente no había en cantidades, los borceguíes de vuelo para los aviones de combate tienen toda una puntera de acero para evitar, en caso de eyección, como el piloto sale con el asiento, hay probabilidades de que los pies que están metidos dentro de la cabina le peguen a alguna parte de la cabina, de los instrumentos, y uno pierda algún dedillo. Entonces por eso tienen esa cobertura de acero. Como no había en cantidad, nos mandaron borceguíes de los soldados, que son muy buenos, con una suela muy grande, pero es cuero, eso no protege nada. Por suerte, bueno, antes del 1 de mayo ya nos llegó el equipamiento que nos hacía falta, ¿no? Lo que debe ser estar ahí, ¿no? Realmente, digo, porque además uno piensa que volar es sentarse, salir y qué sé yo, pero todas estas contras, estas dificultades físicas deben ser terribles a esa altura y a esa velocidad. Sí, pero volar es hermoso. Sí. Y este tipo de avión más todavía. Debe ser fascinante. Es fascinante. ¿Cuánto era la autonomía de esos aviones entre ida y había reabastecimientos en el aire? El Mirage no tiene reabastecimiento en el aire. Los A4 sí. Ellos podían, a través de los Hércules, el 130, recibir combustible en vuelo, a través de la lanza de reabastecimiento que llevan al lado de la nariz, y recargar todos sus tanques internos. El Mirage no tiene. Nosotros lo que cargamos en plataforma es lo que nos quedaba. Normalmente eso nos produjo, durante todo el conflicto, una violación de las normas impuestas por el fabricante. El fabricante decía que no se podía despegar o rodar con más de 29.000 y pico de libras de peso por el problema de las cubiertos, amortiguadores y demás. Y nosotros, entre los 3 tanques, la munición de cañones, tiene 2 cañones que llevan 125 cartuchos de 30 milímetros por cañón, son 250. Y llevábamos solamente 2 bombas de 250 kilos en la parte del fuselaje atrás, y nos quedaban 2 estaciones más, todavía 2 lugares más para llevar armamento, pero no podíamos porque ya sí estábamos excedidos en peso. Entonces corríamos riesgo de que no se despegue nunca y accidentarnos al final de la pista. Por eso es que tuvimos que limitarnos a este peso que ya estaba excedido. Y la otra que hicimos, el fabricante sugiere 800 litros para el aterrizaje, y nosotros tratábamos de venir con el máximo, pero normalmente llegábamos con 300, 400 litros. Que es en tiempo, hay un tiempo y un circuito, si vos no le embocás en la pista porque el viento te saca, por lo que sea, porque se cruzó algo, desde un animal hasta un vehículo que no escuchó la información de la torre, un circuito mínimo son 150 a 200 litros. O sea que no quedaba mucho margen, digamos. No quedaba nada. No quedaba nada. Pero siempre teníamos el mismo problema. Había alguien que molestaba a nuestros argentinos allá en Puerto Argentino y no lo podíamos permitir. Y ahí iban los pájaros. Y allá iban. Por eso es que después de esta experiencia de Comodoro, el día 25 de abril deciden trasladarnos a San Julián, que va a ser nuestra base de operaciones para el conflicto prácticamente. En ese traslado, los pilotos siempre llevamos la mejor parte, por supuesto, por eso somos los que salimos en todas las estampitas, en todas las fotos. Pero agarramos los aviones en Comodoro, hicimos San Julián, hicimos varios pasajes para saludar y mostrar que estábamos llegando nosotros, como se suele hacer en los festivales, ¿no es cierto? Bien bajo, bien rápido. Y después por tierra venía el Circotiani. 50 camiones y vehículos trayendo todo el material, desde los tanques de combustible de reserva, motores de reserva, bombas, etcétera, 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 que había que mover para abastecer a estos 8 aviones que teníamos en ese momento, que estábamos muy bien instalados en Comodoro,
pero tácticamente no nos permitía la operación. ¿Qué se ganó con ese traslado de Comodoro a San Julián? Y achicamos 150 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta. 300 kilómetros es mucho. Es mucho, con lo cual nosotros, digamos, eso nos daba un margen de poder tener unos 5 minutos más de combustible a plena potencia, o sea, en combate, 3 a 5 minutos dependiendo de la situación, como para poder hacer que ocurriera lo que ocurrió después el 1 de mayo, o sea, llegar hasta más allá de Puerto Argentino. Lo que se ganaba. Claro, ¿y cuánto era la autonomía que había en combate justamente? Porque ustedes volaban, llegaban, atacaban y... Nosotros cumplimos 2 funciones, es decir, el Mirage 5 Dagger cumplió 2 funciones. Una es el ataque a objetivos de superficie, terrestres o navales, y la otra función es el ataque a objetivos aéreos, o sea, sería como caza interceptor. Pero más que caza interceptor lo usamos como escolta aéreo. O sea, los mismos aviones, en lugar de llevar los 3 tanques y bombas, llevaban 3 tanques y misiles para atacar a otros aviones en el aire, con la idea de que ellos nos cubran a los que teníamos que ir a bombardear, y si venían Harrier a atacarnos, ellos se encargaran de entrar en combate con los Harrier y nosotros poder ir a cumplir la misión, que era tirar las bombas y sacar a los buques de la zona donde estaban operando ellos. Esas son las 2 funciones que se cumplían. El tiempo que podés estar, y es muy relativo, porque depende de qué distancia del continente se producía el conflicto, el evento, ¿no es cierto? O sea, el combate en sí. Lo que sí te puedo decir que un Mirage a alturas medias de 5.000, 3.000, 6.000 metros, a máxima potencia de combate, que es con lo que se llama postcombustión aplicada, gasta 250 litros por minuto. Si vos te quedas 10 minutos son 2.500 litros. Es muchísimo, es muchísimo. O sea, no había mucho tiempo para entrar en combate. Era entrar, tratar de, en el caso de una interceptación, un ataque aire-aire, era tratar de primero verlo al Harrier y tratar de tirar en 1 o 2 pasadas y no volverse, porque no había combustible para seguir. Y en el caso nuestro, digo nuestro porque a mí siempre me tocaban misiones de aire a tierra, ¿no? Por el orden cronológico en que se ponían, siempre me tocó atacar a buques o tropa en tierra. En el caso nuestro era 1 sola pasada, porque no hay una posibilidad de un reempleo, que es lo que nosotros normalmente hablamos en La Paz, porque una vez que el buque fue alertado, él o los que están cerca de él, porque nunca estaban solos, si no nos pudieron agarrar cuando íbamos, si queremos volver a atacarlo por segunda vez, no podemos pasar. Pensá que a esa altura de la historia no había habido un combate aeronaval desde Suez. Entonces los buques fueron concebidos con el concepto de esa época. Nunca cobramos derecho de autor por las modificaciones que les hicimos ocasionar. La verdad es que no lo pensamos. Eso. Tenía que hablar con Juan Exocet también, sí, ¿no? Tenemos que hablar con varios. Pero tuvieron que modificar el sistema de defensa. Los buques estaban pensados con que los misiles SIDAR, SISLAC, todos esos misiles eran suficientes para destruir los aviones que quisieran atacarlos. Es muy probable que eso pudiera ser cierto si quisiéramos atacar los buques 100 millas o 80 millas mar adentro, donde yo no tengo ningún tipo de protección de algo que lo perturbe el radar del buque con el cual él me engancha para lanzarme sus misiles. Pero en este caso, que ellos se tenían que acercar a las islas, nuestra protección era volar lo más bajo posible y cerca de la isla, porque el radar de ellos, al buscarnos, produce el rebote del eco en la tierra, en las piedras, en las sierritas, en los pequeños montes, y eso es lo que les devuelve y no ven el avión. Y eso fue la sorpresa que se llevaron más de una vez. Y cuando entraron en San Carlos, en el estrecho, es un lugar donde ellos no tuvieron nunca tiempo de defenderse, porque aparecíamos, y el tiempo de que uno aparecía desde la Gran Malvina al ataque al buque no había más de 7-8 segundos, y no hay sistema misilístico que tenga capacidad para disparar en tan corto tiempo. No obstante, vuelvo a decir,
en San Carlos lo menos que pusieron fueron 12 buques de guerra, y cuando pudieron desembarcar pusieron los Rapier, que son misiles tierra-aire, rodeando toda la zona para no solo defenderse desde el agua, sino también defenderse desde la tierra. Entonces ya nos costó mucho más, y así fue como tuvimos varias pérdidas. Pero bueno, básicamente esa fue la forma en que se fue dando la cosa. En San Julián creo que es interesante que les cuente cómo era un día de vida. Los pilotos, como decía antes, vivíamos en la hostería municipal de San Julián. Teníamos habitaciones, 3 por habitación, con baño privado, calefacción, pero toda nuestra tropa vivía en el gimnasio municipal. Los 170 hombres nuestros, suboficiales, soldados, civiles, 26 civiles estaban con nosotros trabajando, que eran mecánicos, plegadores de paracaídas, de la parte neumática. Ellos vivían en un gimnasio municipal con, creo que eran 2 canillas y un baño. Y después en la base que era el aeropuerto de San Julián, nosotros teníamos una oficina que era donde se reciben los pasajeros, que ahí estábamos alojados y ellos estaban en carpas. Esto tiene una explicación. El piloto no se puede enfermar. Claro. Yo no puedo volar resfriado, no puedo volar descompuesto. No digo que el hombre que está en tierra puede ejercer sus funciones enfermo, pero las puede ejercer. En todo caso está al costado. Sí, claro. Y nosotros somos muy poquitos. Y hay que preservarlo al piloto de todo, porque es el que tiene que ir hasta la otra punta y hacer lo que tiene que hacer. Esto es una de las características del arma aérea, ¿no? Del empleo del avión. Esto es en todos lados igual. Nosotros nos despertábamos temprano, de noche, íbamos a la unidad, hacíamos un repaso de la situación, venía la gente de inteligencia, nos decían lo que podían llegar a saber. Acá vuelvo al tema del problema que teníamos, que los ingleses nunca nos decían dónde andaban. No teníamos satélites que los pudieran visualizar, entonces nuestros únicos ojos eran el radar de Malvinas, de Fuerza Aérea, un TPS-43, un radar de 3 dimensiones para defensa, que por las condiciones meteorológicas, climáticas y de superficie, nuestra gente, radaristas, se dieron cuenta de que con una posición determinada de antena, la onda se reflejaba en el mar y podía detectar el movimiento de buques, con lo cual pudimos tener algún tipo de información. Más la red de observadores adelantados de Fuerza Aérea, que es un grupo de suboficiales, oficiales y civiles, que son de los radioclubes, los radioaficionados, que hacían de ojos del radar. Donde el radar no veía por algún obstáculo, ahí poníamos 2 hombres con una carpita, con su equipo de radio y con buenas piernas, porque cuando ellos transmitían con radio, salían al aire para decir lo que estaban mirando, en menos de 1 hora al principio y después en pocos minutos les caía un ataque de algún Harrier o les caía algún bombazo a algún buque, porque eran trianguladas las comunicaciones. Entonces ellos tenían que transmitir y salir y ponerse en otra posición. Claro, pues los detectaban enseguida. Los detectaban, y obviamente no les gustaba que hicieran estas cosas. Eso eran nuestros ojos, eso era lo que a nosotros nos permitía más o menos tener una idea de dónde podían estar los buques. Volviendo a la base, hacíamos ese informe de inteligencia y después nos podíamos repasar un poco las emergencias del avión o los procedimientos. Yo a esa altura era capitán, era instructor de vuelo ya, y aprendí, porque me enseñaron, que había que ser estricto, que había que exigir. Si yo exigía que el piloto, cuando estaba en su habitación estudiando para un examen, supiera el 100, cuando salía de la habitación para cambiarse y entonces ir al grupo, se acordaba el 80. Cuando se sentaba en el aula y veía que entraba el profesor, se acordaba el 45. Y cuando le poníamos la hoja adelante, sabía el 20. Si yo exigía el 50%, llegamos a nada. Y creo que eso fue una muy buena idea, una muy buena práctica que aplicaron conmigo y yo apliqué con mi gente, por lo cual terminábamos eso y a estudiar.
alguna pregunta, algún examen, alguna cosita, pero era para, aparte de ocupar las horas, que era un tema muy interesante de cómo ocuparlas en los días que no pasaba nada. Claro, porque esa espera debe ser interminable. Y el día en la guerra tiene 24 horas. Y tiene 24 como todo. Y bueno, obviamente esto por ahí duraba media hora, 20 minutos, nunca más de eso. Y después de ahí pasábamos a una ronda de mate y bueno, algún truco. Alguien nos acercó un juego de dardos, así que recortamos algunas fotos de esas que salían en la revista Gente, de gente conocida del otro lado, y esos eran los blancos a los cuales si le pegamos en el ojo eran más puntos, esas cosas, claro. Como para mantener una distracción. Íbamos hasta la pista, hasta los aviones, conversábamos con los mecánicos, volvíamos, nosotros compartíamos la base con los A4C, los Skyhawk A4C que habían venido de Mendoza. Ellos llegaron primero, ocuparon todos los refugios, todo. Nosotros nos dejaron todo al aire libre por llegar último. La vida de lo presente, así. Lo cual lo asumimos con entereza y nos pareció perfecto, porque es así. Cuando necesitamos meter un avión para una reparación mayor, obviamente nos dejaban el lugar. Pero si no, no, obvio. Y en la que es la base, si bien teníamos diferentes salas, compartíamos los desayunos, los juegos, el entretenimiento, las charlas, las discusiones. Y mi base hubo un tema muy interesante, porque vino para apoyar la tarea de búsqueda y salvamento con un helicóptero Bell 212 de la Gobernación del Chaco, una persona que seguramente ustedes la ubican, que se llama Ezequiel Martínez. Sí, totalmente. El capitán Ezequiel Martínez, un hombre de la Fuerza Aérea que estaba retirado ya en ese momento, es un gran pintor, ha pintado todos los cuadros prácticamente de Malvinas con una precisión espectacular. Sí, parecen fotos realmente. Pero hizo una obra muy importante en San Julián. Por un lado estuvo bien, por el otro lado no. No, porque nos sacó la mesa de ping-pong. Y bien, porque hizo en la escala correspondiente la maqueta de las islas. Entonces, ¿qué pasa? Estaba la mesa de ping-pong con las islas marcadas, pintadas, ¿no es cierto? El mar, los montes, los arroyos, la turba, está hecha en escala a los montes, y eso a nosotros nos permitía que, agachándonos un poquito, podíamos ver qué íbamos a ver en el momento del vuelo, qué íbamos a tener inmediatamente delante, a la derecha y a la izquierda, porque estábamos viendo la cartografía, o sea, el terreno en forma real. ¿Con qué lo hizo eso? ¿Con algún tipo de cartón? Sí, cartón, plastilina, no sé. Un genio, usado. Un genio. Perdón, eso está guardado en un museo. museo. Porque es una ¿Dónde está? Arte, ¿Dónde está eso? Lo quiero ver ya. ¿Y debe estar en la escuela en Córdoba? La verdad que no sé si no está en el museo acá de Morón. Ah, mira. Pero sé que está guardado porque es una obra de arte. Es una obra de arte. Y aparte la utilidad que tenía para nosotros, porque te vuelvo a decir, decíamos, bueno, ¿cómo hacemos para ir a la isla San Carlos, el estrecho, en la parte donde se hizo el desembarco después? O a Bahía Fox. Bueno, vamos hasta la Salvaje, en la Salvaje ponemos rumbo a tal lado, a ver qué se ve. Entonces uno se agachaba, se ponía a la altura del agua, del terreno, y veía que tenía un monte a la izquierda. Entonces después, cuando íbamos a las islas, sabíamos que el monte tenía que quedar a la izquierda. Es increíble. La otra cosa que muy bien hizo uno de nuestros compañeros, en ese momento capitán Guillermo Donadile, sí, el Poncho, fue agarrar el cuadro de las Islas Malvinas, que siempre vemos a la derecha y a la izquierda la otra, el estrecho en el medio, y lo puso con el norte para arriba, para que nosotros, que estábamos en San Julián, prácticamente la ida a Malvinas era rumbo este, las viéramos como las íbamos a ver en la realidad. Claro. Entonces, de costado, digamos. De costado. De costado. Esa imagen la veíamos todo el santo día, de manera tal que cuando fuimos, ya sabíamos que nos quedaba la Salvaje, después acá quedaba Borbón, después viene el estrecho, Roca Torremolinos. Es como si hubieras tenido la computadora hoy y poder ver bueno, eso con los medios precarios que teníamos era adaptarnos a las circunstancias que nos tocaban vivir en ese momento. Lo mismo que empezamos a hacer las prácticas de qué forma atacar un buque en el mar, qué nos convenía de acuerdo a lo que nos habían dicho los ingleses, lo que sabíamos de los ingleses, lo que teníamos de otras informaciones, lo que dijo nuestra armada,
buscamos la forma en que a nosotros nos pareció la más adecuada. Normalmente se volaban escuadrillas, o sea, grupos de 4 aviones, 3 o 2. A mí me tocó volar varias veces de 3 y creo que es lo mejor. Para nosotros fue muy práctico porque el guía, el líder, como se dice en muchas jergas, es el que va al medio y tiene un numeral de cada costado, con lo cual uno tiene mucha movilidad, uno puede maniobrar para cualquier lado. Normalmente el numeral para este tipo de ataque a estos buques lo teníamos a no más de 100 metros de lateral nuestro, porque habíamos pensado que a cierta distancia, si el radar de los misiles nos enganchaba, podía tener algún tipo de duda entre cuál avión agarrar. Si estábamos mucho más separados, él inmediatamente identificaba un solo blanco, claro. Y si estábamos muy cerca, también decía es un solo blanco más grande. Entonces pensábamos que con 100 metros era una distancia adecuada para que le creemos algún tipo de problemas. Bueno, volviendo a la base, que ya pasó el momento del jolgorio, del truco y todo eso, si no pasaba nada ese día, que muchos días no pasó nada, a las 6, 7 de la tarde o 5, a medida que se ponía el sol, ya nos volvíamos. Nos volvíamos a San Julián, a la hostería, cambiábamos, algunos iban a misa, otros iban a caminar, nos íbamos a cenar. Es decir, tratábamos de matizar el tiempo para el día siguiente. Norberto, cuando se están arrimando ya, cuando estamos llegando al 1 de mayo, los 2 días previos, cuando ya se esperaba que estaban, prácticamente se sabía que ya iban a atacar. ¿Cómo se vive ese momento? Digo, porque vos acabas de relatar cómo se vivía en la base con la ansiedad y todo lo que generaba esa espera y ese matar el tiempo de alguna manera e ir preparándose, se me ocurre, mentalmente para el momento en que sí se dieron las operaciones. Digo, porque hay una gran diferencia entre esto que vos contás y el subirse a ese avión y volar a esa velocidad con todos los inconvenientes y todos los desafíos que presentaba esto. ¿Cómo se vivieron esos últimos 2 días? Yo te diría que no variamos. Nosotros siempre seguimos adiestrándonos. Durante abril, inclusive durante mayo, porque nuestra misión era rechazar a los buques ingleses. Hasta que ellos no se acercaron, nosotros no podemos hacer nada. Claro. Y después del desembarco ya estaba el tema de las tropas, ya es otra historia, pero hasta el día 21 de mayo, que ellos acercaron los buques en 2 oportunidades, que después las vamos a charlar, en todos esos días, nosotros seguimos volando en el continente, adiestrando a los que recién llegaban de la unidad, que habían hecho su vuelo solo el 20 de abril, y ya estaban con nosotros, el caso de Mierre, el caso de Gavari, Antonietti, mismo Piuma, dándoles la parte de lo que habíamos aprendido nosotros 20 días antes, haciendo volar con el avión muy pesado. San Julián tiene una pista de 2.000 metros de largo por 50 de ancho. El fabricante exige para despegar pesado 2.400 metros con barrera de contención por si falla algo. Nosotros tenemos 2.000. Y había que operar, y entonces la fuerza, con mucha rapidez, la gente de infraestructura nos armó una prolongación de la pista de 400 metros con las lajas de aluminio que se habían usado a partir de los años 70 en Puerto Argentino, cuando la Fuerza Aérea hizo la primer pista de Puerto Argentino con las lajas de aluminio, que después la hizo de asfalto, la Fuerza Aérea. Esas lajas se recuperaron y se hizo una prolongación de 400 metros, pero 50 de ancho era mucho, no había tantas lajas, entonces hicieron 20. Es decir, una vez que uno despegaba había que ir buscando el medio, porque si no salía cerrando el campo. ¿Y eso que lo usaban apenas comenzaba el carreteo o...? No, al final, estaban al final, siempre al final de los 2.000 metros. Lo que pasa es que hemos despegado en 2.200, 2.250 metros. O sea, hemos despegado con el avión pasando por arriba de las lajas de estas de aluminio, están muy bien puestas, por supuesto. Y después la barrera de contención que teníamos hacia el este era, creo que es la ruta 3 que cruza, y hacia el oeste era un alambrado, porque después hay una depresión muy profunda que nos servía para pasar salido el avión del suelo, aflojar un poco la palanca para que baje,
y tome un poco más de velocidad aprovechando esa depresión del terreno. Funcionaba como un altímetro. Funcionaba como despegar desde La Paz, claro, Bolivia, que claro. uno despega para abajo, porque está a 4.000 metros en realidad. Me encanta eso de despegar para abajo. Es verdad, claro. Y era una forma de ganar velocidad. Claro. Y bueno, la gente de Río Grande estaba un poco más complicada que nosotros, porque ellos aparte tuvieron nieve y hielo antes. Entonces se complica más todavía. Cuántas cosas que uno va sabiendo, ¿no? Porque algunas cosas, como un día en San Julián, nunca había escuchado realmente. No, realmente yo estoy mirando la hora y son 19:22 y no nos dimos cuenta de que pasó casi una hora. Como propusimos antes, vamos al tema, al último tema, el segundo y último tema, para meternos ya en el 1 de mayo y seguir con el brigadier Norberto Di Meglio. Bueno, y ahora entramos al 1 de mayo, el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea y el comienzo de las hostilidades sobre Malvinas. Norberto, ¿cómo fue ese 1 de mayo? 4:40 el bombardeo a la pista y a Puerto Argentino. ¿Y ustedes qué? Y nosotros en Tandil. En Tandil. Sorpresa. Me acabas de sorprender. También los ingleses. Nosotros el día 29 de abril, a las 18:30 aproximadamente, ya estábamos prácticamente cambiados para irnos a la hostería, porque no pasaba nada, los ingleses no venían. Y cuando estábamos por subir al vehículo, que era, esto quiero destacarlo porque era una rural tipo F100 de YPF, con el conductor que nos habían asignado en Comodoro Rivadavia. Esa rural era para los pilotos, para la movilidad, llevar al piloto rápidamente al avión en caso de una alerta, una cosa así. Y el señor cuando nosotros nos vamos de Comodoro a San Julián, quiso venir con nosotros, no nos quiso dejar en todo el conflicto, a pesar de que su hija cumplió 15 años en el mes de mayo, y él siempre a la par nuestra y preguntando cuando no volvió alguno qué había pasado. El problema con él fue el siguiente: le dijimos que los pilotos siempre teníamos que estar en el menor tiempo posible, y se lo tomó en serio. Entonces le habíamos puesto Popi Larrauri y la camioneta era la Cachirula, porque nosotros cuando se la sacábamos por ahí, que no se daba cuenta para dar una vuelta por la ciudad, nunca podíamos pasar más de un cambio, porque como estaba destruida la caja, ¿no? Y él nos llevaba 80, 200 para todos lados. En ese contexto llega la orden de evacuar los aviones a Tandil, 29 de abril, 18:30 horas, porque se preveía un ataque inglés al continente, a nuestra base, entre otras. Como una versatilidad es la característica de la Fuerza Aérea, la flexibilidad de salir de un lado, estar en otro en forma muy rápida, sacamos todos los Mirage y nos fuimos a Tandil. Eran 8. En ese momento teníamos 6 aviones. 2 se habían vuelto por distintos temas, pero teníamos 6. Desplegamos los 6 a Tandil. Ahí nuestros mecánicos, una vez más, mostraron su eficiencia para bajar porque estaban cargados los aviones, tenían armamento puesto, bombas puestas, y no es fácil bajar una bomba de 250 kilos sin el equipo, porque el equipo lo estaba usando el avión de al lado y había que sacar todos. Y entonces con las manos, entre varios, se acomodaban y nos bajaron el armamento para poder llegar a Tandil sin problemas. Despegamos los 6, aterrizamos tipo 10 de la noche en Tandil, típico Tandil, ya empezaba a entrar la niebla, llegamos justo los minutos antes, y después de eso obviamente nos fuimos a los domicilios, en los cuales se causó una de las primeras situaciones del regreso de un solo grupo de pilotos a sus casas, y entonces muy felices las señoras y los hijos de los que volvimos, y el resto, porque el mío no. Es el famoso problema de, ¿no es cierto?, ¿por qué vos y yo no? Pero bueno, nos tocó a nosotros volver y nos volvimos. El día 30 pensábamos volver a San Julián, pero salió con un mal tiempo total, no se veía nada, una niebla cerrada, Tandil inoperable, en Malvinas no pasaba nada, nos quedamos el 30 también. Y el 1 de mayo teníamos pensado ir a las 8 de la mañana a la unidad, y a las 6 nos pasan a buscar porque se había conocido lo que vos decías recién, el ataque del Vulcan, que había lanzado sus bombas sobre la pista de Puerto Argentino. Vamos a la unidad, armamos los aviones y despegamos a San Julián. Llegamos a San Julián con mala meteorología, pero
hicimos un procedimiento que es muy suave, un descenso muy suave, pero teníamos ayudas a la navegación de precisión en San Julián. Entonces pusimos rumbo al mar y dijimos, si bajamos despacito, entre la nube y el agua vamos a tener tiempo de no chocar el agua, y entonces una vez que salimos abajo de la nube volvemos y aterrizamos. Aterrizamos los 6 aviones sin problemas, y ahí nomás se armaron ya para ir a las islas en la medida que se nos requiriera. A esa altura de la mañana ya la fuerza había estado en combate, ya había empezado el bautismo de fuego con aviones que estaban en Río Grande, caza interceptores M5, que salieron a entrar en combate con las primeras patrullas inglesas de Harrier que se habían acercado a las islas. O sea que la fuerza comenzó muy temprano su bautismo de fuego, que fue una serie de eventos que se fueron dando durante todo el día. Nosotros, como solemos hacer, en el pizarrón del plan de vuelo se van poniendo las escuadrillas en forma horaria, fulano y fulano, de tal hora a tal hora. Se ponen normalmente 2 horas de espera, más no porque la persona ya no está en condiciones de salir. Si tiene que esperar 5 horas sentado, no está en condiciones. Entonces viene el relevo. Y yo estaba como en el tercer lugar, estaba como a las 2 de la tarde recién. A las mañanas sale una sección nuestra, de la cual se queda Aguirre Faget, porque le falla el avión, que después pasa a ser famoso, y sale el capitán Díaz a hacer una misión de patrulla en aire-aire, que no tiene contacto con los Harrier, vuelve, y a las 2 de la tarde, más o menos, nos llaman. Ya ahí mi escuadrilla estaba formada por Román y Aguirre Faget, que se había quedado en otro vuelo, lo pasaron conmigo, le habían reparado el avión, era un problema menor, y nos avisan que había 3 buques a la altura de Bahía Anunciación, esto es al norte de La Soledad, al norte de Puerto Argentino, y que se acercaban a Puerto Argentino. Esto había sido visto por la gente nuestra de la ROA, los que yo les comentaba antes. Nos dan la orden de despegar, llegar a esa posición en un horario determinado, porque iban a ir Canberra de Trelew, a 4C que salían de la base nuestra, a 4B que salían de Gallegos, Mirage 5 Dagger también que salían de Río Grande. Entonces se escalona en el tiempo, en un tiempo más o menos de 3 minutos, cada 3 minutos llega una escuadrilla y uno tiene que respetarlo para no chocarse con sus propios compañeros. Yo tenía un horario para llegar y despegamos, sabiendo que atrás nuestro despegaba una sección de Dagger también, pero en misión de cobertura. Ellos iban a acompañarnos a nosotros con misiles y cañones por si necesitábamos ayuda de ellos. Ellos se quedaban sobre la Gran Malvina a la altura de Borbón, antes del estrecho, ahí se quedaban esperando a 10.000 metros que alguien le asignara un blanco. Ese alguien era nuestro radar de Malvinas a través del 6C donde estaba Aranda. Nosotros, para poder tener comunicación durante todo el cruce, que desde San Julián hasta las primeras piedras, hasta las rocas de las Islas Salvajes, donde empieza Malvinas, teníamos 40 minutos de vuelo. En todo ese tramo no tenemos enlace con Malvinas propiamente dicho. Entonces usábamos aviones retransmisores en vuelo, que eran todos los aviones que formaban el Escuadrón Fénix. El Escuadrón Fénix son los aviones requisados, creo que es la palabra, de Fortabat, Banco Nación, Terrabus y todas las empresas que tenían aviones ejecutivos de alta performance, que los usábamos para hacer retransmisores en vuelo. Ellos a gran altura podían escuchar al radar y nos decían a nosotros que el radar estaba diciéndonos, especialmente cuando íbamos a baja altura nosotros, ya perdíamos todo contacto. Hacemos el cruce sin problemas. Cuando estamos próximos a llegar a las Islas Salvajes, el retransmisor me avisa que venían Harrier acercándose hacia nosotros, con lo cual digo, bueno, vamos a descender ya. El Mirage es un avión que tiene una velocidad de descenso muy fuerte, con lo cual cualquier radar que a uno lo tiene enganchado pierde la posición, porque un radar de tierra normalmente son 10 segundos el giro, un radar de buque puede ser bastante menos, pero en esos segundos uno por ahí cambia la altura a 2.000, 3.000 metros. Entonces pueden saber en qué dirección y a qué distancia estamos, pero no saben si estamos a 10.000, 8, 6 o 2.000 metros, con lo cual no nos ven. Una vez que logramos el vuelo bajo, o sea, llegar a la altura del agua, siempre por fuera de la isla, con la isla unos 500, 800 metros a mi derecha, mi objetivo era llegar a Bahía Anunciación y ver los buques ingleses ahí. Cuando estábamos próximos a Borbón,
Aguirre, que iba a mi izquierda, me refiere que a las 2 mías, poniendo el reloj, no los digitales, los analógicos, los de agujita, que esos son los que servían, a las 2 es prácticamente a mi derecha, un poquito derecha arriba, me dice, hay un Harrier. Yo miro y sí, efectivamente, en las pocas nubes que había se ve la panza de un Harrier que trepa. Digo, no nos vio, esa fue mi expresión. Y después, escuchando la radio en la cual yo estaba conectado, que era con Puerto Argentino, era un Harrier que estaba combatiendo con García Cuervo y con Perona. O sea, él no nos vio a nosotros porque estaba en otro problema. Estaba en otro, claro. Estaba combatiendo con nuestros interceptores. Por eso nosotros podemos pasar. Pasamos, cruzamos el estrecho y cuando llegamos a Bahía de Anunciación no había ningún buque. ¿Por qué? Porque desde que el ROA avisó hasta que yo llegué pasaron 2 horas. Y los buques navegando a 15 nudos, pongámosle 25 kilómetros por hora más o menos, en 2 horas en 50 kilómetros. O sea, no estaban donde tenían que estar. Con lo cual, yo hago un cálculo de combustible, pregunto cómo están de combustible, me dijeron que estaban unos 200 litros sobre el mínimo, o sea, habíamos venido ahorrando, pues habíamos tenido un buen viento de cola, con lo cual uno ahorra combustible. Yo decido seguir la misión. O sea, yo ahí tenía que haber parado, no estaba el objetivo, pero decido seguir y pasar por fuera de Puerto Argentino, por afuera del Cabo San Felipe, y bien abiertos para no pasar por sobre nuestra tropa, porque corremos el riesgo de que nos derribaran ellos, porque a la alta velocidad que uno viene es dificilísimo distinguir si es un Mirage, un Harrier o un Hércules, no es fácil. Entonces cuando decido eso y cruzamos el Cabo San Felipe, que habrán sido 1 minuto más de vuelo, al virar hacia el sur veo los 3 buques que tenían que haber estado en su lugar, que estaban cañoneando a Puerto Argentino, a nuestra gente. A lo cual la orden es clara, están escalonados cada uno al que tiene al frente. No variemos nada. Ya todos sabíamos y ya veníamos, porque estas eran las tácticas que usábamos, nosotros ya veníamos con todo armado después del despegue. Una vez que entrábamos en el mar, siempre hacíamos una pequeña prueba de cañones, o sea, apretamos el disparador, cosa que salgan 2 o 3 municiones, y tener la tranquilidad que andaba, si no hubiéramos ido con la intranquilidad de que no andaba. Pero bueno, era la tranquilidad de que andaba. Ya armábamos todo el panel de armamento para que las bombas sean lanzadas, lo que teníamos que tener cuidado no apretar el botoncito, antes de tiempo. Asigno el blanco, uno para cada uno, y yo siempre digo que normalmente no me hago caso a mí. Entonces elegí el de la izquierda en esos 20-25 segundos que tuvimos desde que los vimos hasta que los atacamos, porque me quedaba muy cómodo, no tenía que maniobrar, no tenía que hacer nada. Ataco ese buque, primero con cañones, y después lanzo las bombas. Las bombas se lanzan en el caso nuestro, eran bombas frenadas por paracaídas, no eran bombas aptas para el ataque a buques, pero era lo que teníamos en ese momento. 320 metros del barco, a 250 metros por segundo es un segundo y chirolitas. A una altura que uno tenía que buscar 50 pies, la precisión es muy complicada para poder lograr el efecto de pegar. Por eso es que se explica que muchas bombas pasaron de largo, pegaron cortas o no pegaron, pero es porque no teníamos el equipamiento electrónico ni de precisión para atacar un buque en esas condiciones. Y después pasamos por arriba del buque, yo pasé por arriba de mi buque, y viré todo lo que pude hacia la derecha buscando el continente, y cuando termino de poner más o menos unos 50 grados de viraje, veo adelante mío el buque que estaba en el medio, que era el que yo me había asignado, con lo cual nivelo las alas, bombas no tenía, pero descargo todo el resto de cañones que me habían quedado y veo en la superestructura los impactos de la munición, que es explosiva incendiaria, que no van a hundir nunca un buque, pero lo deja fuera de combate si le pega un radar, un equipo de comunicaciones, una cosa así. Eso se vio, eso lo vi. Pasé por arriba del buque de nuevo porque no hay opción. El Mirage a esa velocidad, cuando uno quiere hacer un giro de 90 grados, necesita 1500 metros de radio de viraje, por la alta velocidad con que va. O sea, no había forma de no pasar arriba del buque. No éramos suicidas, kamikazes, locos, como nos tildaron. No había forma física de evitar pasar arriba del buque. Sí, algunos adoptamos algunas
posiciones diferentes. Había varios que, como yo, pensábamos que había que pasar arriba del buque a 90 grados de inclinación, o sea, con las alas en forma vertical, porque teníamos menos lugar de exposición si nos tiraban de abajo. No es lo mismo pasar con el avión en forma normal, como uno lo ve volando, que es un triángulo inmenso, a pasar a 90 de canto, como un cuchillo, sí, en cual la superficie en el cual me pueden pegar es mucho menor. La otra, la achico, por lo menos un poco. Yo estaba convencido que es bueno. ¿Cómo se hace para...? Es increíble. Yo me pregunto permanentemente que tenés que tener un don especial para hacer esas cosas. Y para adiestramiento. Adiestramiento. No don especial. Disciplina. El que tiene don especial es el que necesita menos adiestramiento. Pero necesitas adiestramiento. Y en esa época teníamos muy buen adiestramiento. Un altísimo adiestramiento, y quedó reflejado. No tuvimos un accidente en el cual muriera un piloto o rompiera un avión en 44 días de guerra, volando con mal tiempo, con buen tiempo en continente, mal tiempo en la isla, con buen tiempo en la isla, mal tiempo al regreso, aterrizando con pistas como en grande, con nieve, con hielo. Eso muestra el adiestramiento que tenían. ¿A cuánto se volaba? Porque hay muchas, no versiones, sino muchos dichos que volaban a muy baja altura en el mar. ¿A cuánto se volaba? Mira, no teníamos radioaltímetro, que es un instrumento de precisión que te marca la altura, o sea que el altímetro barométrico, que por diferencia de presión, si vos no sabés cuál es la presión que hace a nivel del mar, lo más probable es que te marque 200 o 300 pies bajo el agua, porque él trabaja por diferencia de presión, no por otra medida. Volamos bajo. Dicen los que nos vieron que era muy bajo. Yo trataba de no mirar mucho, ¿viste? Por las dudas. Mi problema era no chocarme el agua, eso sí. Siempre el problema nuestro era tratar de preservarnos. Nunca quisimos ser kamikazes, porque si no hubiera sido muy fácil. Le apuntamos al medio al buque y nos estrellamos ahí, pero no era la misión esa. No fuimos ni enseñados ni aprendidos a hacer eso, ni obligados a hacer eso. Nuestra misión era ir, atacar y volver, tratando de producir el mayor daño posible para que no vuelva más. Por algo, la guerra después del ataque del 1 de mayo, que hay distintas versiones de lo que sucedió, duró 44 días más. Si no hubiéramos hecho nada de estos 3 avioncitos que llegamos, los atacamos y volvimos los 3 al continente sin novedad, lo cual rompió totalmente el sistema de defensa de esos buques. ¿Cuáles eran? ¿Te acordás? ¿Recordás o sabés? Los buques, sí. 2 fragatas tipo 21, el Arrow y el Alacrity, y el buque grande lo tengo en las retinas porque lo vi, pasé arriba de él, era un destructor tipo 42. Destructor tipo 42 porque yo había conocido el Santísima Trinidad y el Hércules de la Argentina, de nuestra Armada, los había visto, había estado en ellos, los radomes blancos que tiene, la antena, son muy claros de identificar. Los ingleses escriben en sus libros que era el Glamorgan, un buque que si uno analiza tiene impacto el primero, tiene impacto allá por el 20 y pico y tiene el impacto del Exocet del 12 de junio. Es un buque que se las agarraba todas. Yo lo respeto, pero que me expliquen si ese 1 de mayo nosotros no le hicimos ningún tipo de daño, ¿por qué se paró el acuerdo de tregua que se estaba llevando a cabo con Belaunde Terry entre los dos países? ¿Por qué la guerra duró 44 días más? ¿Por qué nunca más volvieron de día? Excepto el 9 de mayo, que no se veía ni las manos de la niebla que había, así fue como perdimos a Casco y Faría, 2 pilotos de A4C por querer llegar. Nosotros ese día volamos hasta las islas y nos tuvimos que volver porque no se podía descender. Fue el otro día que llegaron de día y después nunca más volvieron de día. Si no les hicimos nada el primero, ¿cuál es el escándalo? ¿Por qué hunden el Belgrano el día 2, fuera de la zona de exclusión, con la popa hacia la zona de combate porque estaba retirándose? ¿Por qué lo hundieron ahí? Si no tenía nada que ver. ¿Y por qué el 4, con tanta gentileza y amabilidad, cuando nuestra armada lanza sus primeros Exocet a través del radar del avión a un blanco que está a más de 30 kilómetros, el cual no se lo ve desde el avión, sino se lo ve por el radar, el Exocet siempre elige el blanco más grande, que es la peligrosidad, no es porque el buque tenga misiles o no tenga, elige por tamaño. Y
El destructor tipo 42, caso Sheffield, es un destructor que no mide más de 140 metros. ¿Y cómo eligió al Sheffield si al lado había 2 o 3 buques más, tal cual dijo nuestra gente de la Armada? Los que estaban al lado eran botes de goma, chalupas, cosas chicas, para que el misil pueda distinguir entre 140 y 120. Y lo más notable, a partir del 4 hasta pasado el 9, el 11, la cantidad de aviones británicos en el aire disminuyó muchísimo. ¿Qué se le había pegado? ¿Algún portaaviones? ¿A algo le afectaron que no volaron tanto como volaban antes y demoraron el ingreso a San Carlos hasta el 21? Y lo más notable, el 4, nuestra Armada pega el misil a un buque en el medio del océano donde nadie lo vio, ni nuestra gente, ni la gente de la isla, ni nadie lo vio. ¿Por qué me lo decís? ¿Por qué me decís en menos de 2 horas me pegaste al Sheffield, el buque insignia de última generación? Justo estaban hablando por teléfono con Londres, por eso el radar no pudo evitar el Exocet. ¿Para qué me aclarás? Si el día de hoy no lo hubiéramos sabido nunca. ¿Para qué me decís eso? O si la guerra se terminaba el 1 de mayo porque se hacía la tregua, quedábamos 1-0 abajo, ellos. ¿Cómo quedaba la potencia de la OTAN con un buque hundido por aviones que no tenían ningún sistema de navegación, no tenían sistemas de defensa electrónicos y no tenían bombas para buques sino para pistas o para territorio? ¿Cómo quedaban ante el mundo? Quedaban muy mal. ¿Por qué pusieron 90 años de secreto la señora Thatcher? ¿Por qué le puso tanto secreto si no les pasó nada? ¿O tienen muchas chapas abajo del agua? ¿Qué les pasó? ¿Por qué pensás que largaron, como decís vos, a las 2 horas la información del hundimiento de la Sheffield, o que le pegaron a la Sheffield? Un blanqueo. Si la guerra se para, me pegaste al Sheffield, estamos 1-1. Belgrano abajo, Sheffield abajo. Listo, aceptamos. De cualquier manera, yo creo que jamás iban a aceptar ellos una tregua. Si no podían retomar, reusurpar las islas, iban a venir por el continente, o iban a poner su voluntad como sea, porque no olvidemos que la guerra es una lucha de voluntades, y acá voy a citar palabras de Ian Inskip, que es un marino inglés, fue oficial de operaciones del Glenmorgan, que vino a Argentina hace 3 años aproximadamente, me contactó por email, lo fui a buscar a su hotel con su esposa, yo con mi esposa, y lo invitamos a almorzar, le convidamos del buen vino argentino, de la buena carne argentina, y conversamos durante más de 3 horas, 4 horas acerca de la guerra. Y yo le dije de entrada, no hablemos del 1 de mayo porque vos no estabas donde yo estuve. Vamos a entrar en una discusión que vos no me la vas a aceptar y yo tampoco porque yo estuve ahí. Hablemos de la guerra en general, de las familias. Él tiene una familia igual que la mía, 2 hijos varones y después una mujer, prácticamente las mismas edades. Su señora tenía los problemas de la mía. O sea, a nivel humano compartimos todo. A nivel humano me regaló su libro, que es Cómo sobrevivir a un Exocet, por el Glenmorgan. Me mostró la foto, me explicó qué pasó ese día, y sus palabras finales, no sé si le costaron el retiro, pero dice, la guerra, que es el imponer la voluntad sobre el adversario, hasta que el adversario quiebre su voluntad de lucha y no pelee más, es una decisión política. La llevan a cabo los políticos esa decisión, corriendo por parte de las Fuerzas Armadas todo el esfuerzo y pagando el precio con sus vidas. Cuando dije Fuerzas Armadas, incluyo a todos los civiles que participaron de nuestro conflicto, ¿no es cierto? Y en Fuerzas Armadas está desde el soldadito hasta el general o el brigadier. Esas palabras creo que a él le costaron el retiro porque no sé si se le aceptaron en Londres, pero algo tiene que haber pasado. Yo no me cierra. Esto es una investigación que no hice yo, la hizo el Comodoro Moro, que ha estudiado, ha visitado, ha hablado con gente. Obviamente, no solo ellos nos ganaron esa batalla, sino que tienen
muchos años de historia, de colonialismo, de imperio en el mar y de saber manejar la información. Te vuelvo a decir, en el medio del océano jamás nos podemos haber enterado. ¿Cuánto les costó aceptar el ataque al Invencible? Que fue en el mismo medio del mar y sin que nadie lo viera. No lo aceptaron nunca. Por ahí dijeron, no, sí, está pintadito un poquito ahí que estuvo en Curazao mientras antes de volver a Londres. ¿Cuánto tardó en volver a Londres? Nunca aceptaron que le pegamos al Invencible. Dicen que estuvo en el Peñón de Gibraltar, que fue reparado ahí, porque estaba humeante y muy perjudicado cuando se lo vio ahí. En ese almuerzo, qué lindo hubiese sido formar parte, no escuchar ahí por lo menos la mesa al lado. En ese almuerzo, esta persona, el inglés, aceptó, o ni se habló del 1 de mayo, nunca. No, yo no quise tocar el tema. No quise tocar el tema porque iba a ser no una discusión, porque él obviamente viene con una posición. Yo acá tengo otra apreciación muy personal. Venir desde Londres a Argentina a entrevistarme a mí, entrevistarlo a la persona que lanzó el Exocet desde tierra, a entrevistarlo a no sé quién, me suena más a una película del MI5, ¿no? Te mando a ver que sondea ya cómo están los muchachos, a ver si ya no tienen más ganas o qué les pasó. Es decir, yo un poco lo pienso de ese lado, o sea, la relación humana 10 puntos, pero además, no me suena un interés genuino de decir voy hasta Argentina ¿Y para qué? ¿Para qué a vos, no? ¿Para qué? A vos, claro, si no tuviste nada que ver con el glamour. Claro. Después de ese 1 de mayo, ¿cuáles eran tus...? ¿Vos eras el que encabezaba la escuadrilla? Yo era el jefe de la escuadrilla con Aguirre y con Román. Salimos de nuestro ataque los tres bien. Yo seguí un procedimiento del que me enseñaron en la escuela porque somos muy prolijitos. Y cuando llegamos a la zona de la parte de la tierra de la isla, que comenzamos a ascender, hago una comunicación que hacemos en todos los ataques, que es uno saliendo para avisarnos entre nosotros que yo había salido, y escucho 2 saliendo, 3 saliendo. Y ahí fue el descontrol más grande de mis miembros superiores e inferiores. Me entró a temblar todo, me entró la adrenalina, salió al 2000, porque mis pilotos habían pasado arriba de los buques y no habíamos sido tocados. Ascendemos a 28.000 pies, 30.000 que necesitamos para poder volver al continente, ya con combustible empezando a estar jugados. Y el radar de Malvinas nos vuelve a decir, atentos Harrier en rumbo de interceptación, desciendan. Doy la orden de descender, Román no me escucha y sigue ascendiendo tranquilito al nivel prolijito, reduce, se acomoda, él ajeno a lo que pasaba en el planeta. Y Aguirre y yo, descenso brusco en el medio de los cerros ahí de Montequén, London, nos aparecimos, rasante 1.2 de Mach, con los 3 tanques colocados, lo cual está prohibido por el fabricante. Después le mandamos a decir que soportan eso, son buenísimos. Realmente hizo un avión excepcional. Que siga con el proveedor. Hasta llegar al estrecho. Cuando llegamos al estrecho, digo, ahí, cabezón, ya está, esto no nos pueden seguir los Harry. Si el Harry no da punto 9, ya no pueden estar, vamos para arriba. Nos vamos para arriba de vuelta. Él decide parar a 20.000 pies y acelerar, yo decido seguir a 45, lo más alto posible, sabía que los Harrier ahí no subían, y ahí escucho de vuelta al radar que dice, los Harrier están a 15 millas. Y los Fortines, que eran Donadil y Sen, que estaban haciendo cobertura, ¿se acuerdan que dije en la isla Borbón? Les ordenan interceptar a los Harrier, antes que ellos nos interceptan a nosotros. Ahí se produce una serie de distancias y de órdenes de todos para todos. Obviamente los Fortines tiran los 3 tanques de combustible para tener maniobrabilidad, aceleran a 1.6 de Mach, y los Harrier hicieron lo que hicieron todo el conflicto, ir probando hasta dónde reaccionábamos. Cuando vieron que los Mirage se le acercaban y iban a llegar a distancia de tiro antes de que ellos nos alcanzaran a nosotros, se fueron, pusieron la proa para abajo y se fueron de vuelta al portaaviones. Y lo que no sabían es que los 2 Mirage tenían los Jaffir, misiles aire-aire enganchados en el sol, porque eran las 5 de la tarde prácticamente, el sol estaba en el horizonte, con lo cual no los podían haber tirado.
un misil enganchado en el sol hace pi, 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 y si vos lo tirás va a ninguna parte, porque no detecta la fuente de calor del avión, Claro, por el sol, porque el sol la tiene engañado, entonces no lo puedes tirar. Y los cañones, don Adilio los tenía trabados, porque cuando hizo la probita se le trabaron, o sea que como usa su indicativo, lo iba corriendo con el poncho, pues no les podía haber hecho nada. Zen les podía tirar con cañones, nada más. Y esa fue una característica de la guerra. Ellos el 1 de mayo tiraron con un Vulcan 21 bombas de 1000 libras para pegar una, que estaba más o menos dentro de lo previsto para no hacer un segundo reempleo. Si no, tenían que haber tirado 5, entonces iban a pegar 4. Pero al tirar las 21 pegaban una. Tiraron 21, no volvieron más. Acercaron los buques, no les fue bien, no volvieron más de día, volvían de noche. De noche nosotros no tenemos radares para detectar los buques y ellos no son gentiles de prendernos las luces, con lo cual no los vemos, entonces no podíamos ir. Se sorprendieron cuando los Canberras nuestros atacaron de noche a las tropas desembarcadas, no la esperaban esa. Nuestros Canberras atacaron porque tenían sí equipamiento para atacar con bombardeo en altura de noche. Otra sorpresa. O sea, ellos fueron probando hasta dónde nosotros podíamos hacer algo y de acuerdo a eso manejaron el conflicto. Realmente le generaron terribles dolores de cabeza, ¿no? Y fue genial la actuación de la Fuerza Aérea. En ese regreso del 1 de mayo, ¿tenés vos personalmente algún momento, o te das permiso para el sentimiento? ¿Tenías algún sentimiento personal o estás en automático? Acá todo va con la persona. Somos todos diferentes y todos reaccionamos distinto. Mi escuadrón en la base de San Julián, el teléfono para hablar a la familia lo teníamos en la ciudad, en Entel, que había 2 teléfonos. Éramos 500 entre el ejército que estaba para la defensa y todo, la cola eran 2 cuadras para hablar por teléfono. La gente nuestra en grande tenía el teléfono del aeropuerto y se les había trabado ahí no sé qué, que estaba libre. Así que hablaban, cada 15 minutos hablaban con las casas. Nosotros no teníamos esa opción y a mí no me gustaba esa opción. Yo llamaba con suerte una vez por semana y siempre estaba bien. Y para mí, tanto mi familia, mi señora y mis 3 hijos en ese momento, como todo lo que uno pueda pensar de cosas superiores que uno piensa, quedaban cuando yo metía el tren de aterrizaje después del despegue. Si el tren trababa, significaba que tenía que ir. Si no trababa, tenía que aterrizar de vuelta porque no podía ir a pelear con una rueda abajo. Si el tren trababa, tenía que ir. Entonces, a partir de ese momento, mi problema era el inglés. Dónde estaba, si venía por arriba, había un buque abajo, si venía alguien, y mi avión no me tenía que fallar. Y después sabíamos y teníamos muy claro que un buen vuelo termina después de un muy buen aterrizaje, no antes, porque si no el aterrizaje puede ser malo y yo no puedo romper un avión. Entonces, después que aterrizábamos, que cortábamos motor con todas las seguridades y procedimientos normales, ahí sí venía el relax o el aflojarse totalmente, y ese primero hice la que había visto, con todo respeto a Juan Pablo, de darle un beso a mi tierra en San Julián y abrazarme con mis mecánicos y con mis pilotos. Pero en ese momento, no antes. Antes mi problema era el adversario y mi avión. Una pregunta, ¿qué edades tenían tus hijos en ese momento? Y Norberto tenía 6 años, Nicolás tenía 3 años y Silvana tenía 6 meses. Norberto se debe acordar. Norberto se acuerda algo. Nicolás, la 1 o 2 veces que hablé con él por teléfono en sus 3 años, me preguntaba, ¿te quedan muchos aviones? Y sí, porque él había razonado que si no había aviones, papá no volaba. Si no volaba, volvía. No tenía riesgos. Vos pensás que mi base, San Julián, en la ciudad de Tandil vivíamos en 2 edificios, los oficiales. Y no estábamos en el frente de combate separados por edificios. O sea, había señoras que habían quedado de San Julián y de Grande en mi edificio y en el otro. Mi escuadrón pierde 3 aviones el día 21 de mayo. La última escuadrilla de 3 son derribados. Los 3 se eyectan, los recuperamos, pero nos enteramos al día siguiente. Y el día 24 perdemos otros 3, de los cuales se eyectan 2 y uno fallece, que es Carlos Julio Castillo, precisamente mi alumno. Pero Díaz y Puga se eyectan y se salvan.
la novedad que llega a Tandil, a los edificios, era que un jefe de escuadrilla de San Julián había sido derribado. Éramos dos, o Díaz o Di Meglio. O sea, las señoras se juntaron y dijeron, bueno, a que le toca, no hay opción. No éramos tantos como para decir, bueno, no sé si por ahí el mío no es. Quedábamos cada vez menos. Eso también motivó que después dejáramos San Julián y nos fuéramos a Río Gallegos, porque ya ir San Julián Malvinas, o sea, San Julián San Carlos, era como ir por Libertador. Nos esperaban en la avenida y cada vez que pasábamos nos bajaban de a 3. Primero porque tenían información de cuándo despegábamos, que a alguien se las daba. Segundo, porque cuando llegamos a las islas, los propios isleños tenían sus equipos de comunicaciones que nunca se les sacaron y les avisaban por dónde entrábamos. O sea que era muy fácil para ellos esperarnos. Ellos tenían sus portaaviones cerca, más cerca que nosotros las bases, y ya a partir de fines de mayo operaban desde la isla con los Harrier. Entonces, a medida que fue eso evolucionando y nos fueron derribando, dijimos, bueno, primero cambiemos la táctica. A partir del 25 de mayo cambiamos y en lugar de ir rasante empezamos a ir a mucha altura, porque sabíamos que los Harrier no subían a pelear. Nos dejaban bombardear de arriba, lo cual obviamente tenemos menos precisión, pero por lo menos sobrevivimos. Y después ya el 8 de junio pasamos a Gallegos, porque ya ni esa nos daba resultado. Y ya en Gallegos nos agarra la última misión, el 13 de junio, yo hago la última, mía, en que voy con Román. Aguirre se quedó dando vueltas en cabecera porque le fallaba un freno. El avión tiene los frenos individuales. Le fallaba uno y entonces daba vuelta, pues no podía pararlo. Y quería volar igual. Le digo, pará, vas a despegar, pero después cuando quieras aterrizar te vas a matar al aterrizar, que no tiene sentido. Es que yo no soy miedoso. No, ya lo tengo claro. Si hiciste tantas misiones, quédate y callate. Y salimos con Román solos, y cuando íbamos a atacar Monte London, ya las tropas en pleno combate, cuando estamos a la altura del pasado San Carlos por el sur, nos cruzamos con un Sea-Lynx, un helicóptero inglés que venía con rumbo, digamos, hacia la isla. O sea, venía de alta mar. Alta mar, lo único lugar donde puede venir es de un buque, porque la isla estaba del otro lado. O sea, si seguíamos, nos iban a derribar en cuestión de minutos, porque desde el buque o Harrier nos iban a interceptar. Entramos en combate con el helicóptero, con lo que es un Mirage contra un helicóptero, es más o menos un cóndor contra una abeja. Es imposible por la maniobrabilidad del helicóptero. Intentó que nos tragáramos el agua, digamos, como se dice, o sea, picar hacia el agua. Él frena fácil, yo no puedo frenar, yo tengo una inercia muy grande. Le hicimos 2 pasajes lanzándole munición de cañones. Yo no vi que le hubiera pegado, nunca se declaró nada, creo que no le hicimos nada. Y ahí nos volvimos y terminó nuestra participación. Y el 8 de junio, ¿no?, que fue el peor día para la flota inglesa. ¿Cuántas pasadas? O sea, ¿qué cantidad de aviones? Ese 8 de junio te confirma lo que hablamos antes un ratito. Si el 30 de mayo no se le hubiera pegado al Invencible, ¿por qué el 8 de junio hicieron un desembarco sin cobertura aérea? Claro. Insólito, ilógico, contra todas las normas. ¿Por qué lo hicieron? Con la protección de un solo buque de defensa aérea y los 2 buques de desembarco, el Sir Galahad y el Sir Tristan, porque no tenían el Invencible en servicio. Claro. Ese día la fuerza hizo muchas misiones. Yo no estaba ahí, yo había ido a Tandil, porque otra particularidad de mi escuadrón fue que a fines de mayo, y acá quiero rescatar la comprensión de mis superiores, que las cosas que le hemos propuesto nos dieron total aceptación y nos cumplieron lo que le pedimos. A fines de mayo le dijimos, queremos ir a ver la familia, queremos ir de a uno, 24, 48 horas, y el que se queda hace los vuelos que haya que hacer, así sea 3 vuelos en el día, pero que alguien pueda ir a ver la familia porque quedamos muy poquitos y esto parece que no hay opciones, entonces queremos ir una vez más. Bueno, pero el escuadrón fulano no quiere porque la moral, bueno, nuestra moral es distinta, nosotros necesitamos ir. El Camblor era el segundo y uno de los oficiales de operaciones era nuestro jefe de grupo, Rodríguez Tomás, el comodoro Rodríguez Tomás, que había sido mi primer jefe en A4. Me conocía de soltero, conocía a mi señora de soltero.
Y le digo, señor, es así, nosotros queremos ir a ver la familia 24 horas. Bueno, al otro día teníamos un Lear, no sé si el de la Fortabat, quien nos mandó a Tandil. Yo fui en el último grupo, que fue desde el 6 al 8 de junio. Justo, claro. Entonces me agarra el 6 de junio en Tandil, que habían llegado los Mirage 5 peruanos, habían llegado a la base, y ahí quedaron, no pasaron de Tandil los Mirage, quedaron ahí. Y yo me pasé los 2 días probando un sistema de armamento que habían traído también los peruanos, que era un misil guiado por radio, y me pasé prácticamente 6-7 horas en la base probando a ver si servía ese misil, y llegamos a la conclusión de que no servía para un buque, eso era para una instalación terrestre con poca defensa, en el cual uno podía volar en altura y poder tirar el misil con éxito. Y el 8 de junio me agarra en la ciudad. Yo me iba recién el 9, así que cuando me entero, mi escuadrón ese día no participó en el combate. Mi escuadrón salió desde San Julián rumbo a Malvinas. Cuando los Harriers salieron para interceptarlo, se fueron a Río Gallegos. En ese momento los A4 que estaban en Gallegos estaban atacando Bahía Agradable. Esa maniobra de diversión que se hace, que también la hicimos con los aviones del escuadrón Fénix, claro, ¿no? Esa maniobra también la hicimos con los aviones estos, porque tienen la performance muy parecida a los aviones de combate, cuando van bien pesados. Eso le ocasionaba un desgaste a ellos. Y esa distracción fue la que ocasionó que los A4 y los Mirage 5 Dagger de grande pudieran atacar con éxito en Bahía Agradable, que hicieron realmente un desastre bastante importante en cuanto a los buques y a las tropas que estaban desembarcando. Bueno, estamos un poco pasados, siempre gracias a Helio por su tiempo, por sus minutos, y él nos sigue haciendo señas que sigamos, siempre enganchado con el programa. Helio, gracias. Bueno, sí, siempre necesitamos 2 programas, ¿no?, para nuestros invitados. Siempre, pero me gustaría que, desde lo que sentís como hombre de la fuerza, y con respecto a todos tus compañeros, ¿cómo sentís el factor humano dentro de la fuerza, la gente de Malvinas, el momento de Malvinas? ¿Qué significó desde lo humano, desde el hombre, ¿no? Bueno, creo que para el hombre es una situación extrema, para la cual nosotros, los profesionales, nos preparamos. Deseamos que nunca llegue, porque la primera y principal acción que debe existir en un Estado soberano para tener fuerzas armadas es la disuasión que deben ejercer para no entrar nunca en guerra. Después los manejos políticos verán cómo llevan a cabo eso, pero las fuerzas armadas tienen que estar para disuadir al otro, al adversario, quien sea, de que uno está con capacidad, en condiciones y con decisión de operar. Nosotros cumplimos para lo que nos habíamos entrenado, adaptándolo al nuevo teatro del cual no teníamos planificación de participación en una guerra aeronaval, y cumplimos con lo que pudimos. Obviamente nos marcó mucho, porque la Fuerza Aérea en forma particular perdió 55 hombres, 36 oficiales, 14 suboficiales y 5 soldados. De mi escuadrón tuvimos, creo que la mayor de las suertes en cuanto a haber sido derribado 11 pilotos, pero recuperados 6, recuperamos 6 de los 11. Solamente falleció Ardiles, Bean, Volponi, Bernard y Castillo. Esos son los 5. Y acá vienen las paradojas de la guerra. Castillo es el único que muere de mi escuadrón, y en mi escuadrón los otros 5 derribados eran los más viejos, los más antiguos. Cuando vos analizás grande, el otro escuadrón, que éramos una sola cosa, una sola esencia, los 4 derribados son los 4 más modernos. La escuadrilla de Donadile es derribada porque cuando tenían que salir a la hora 14 y a las 14:03 salía la segunda escuadrilla, Donadile tiene problemas en un avión que no le ponía en marcha, normal, son máquinas, fallan, entonces dice, bueno, salí vos. Cambian el orden y son derribados. Si hubieran salido en horario, los derribaron a los otros. O sea,
Él lo decía muy bien, el Poncho, el que sueña que se muere, se muere. Y eso yo lo aplico en todo orden de la vida. Hay que pensar en positivo, hay que ser positivo, pero hay que saber. Hay que prepararse, hay que capacitarse, y a pesar de todo, hay que respetar normas, hay que respetar principios, porque si no la cosa no tiene sentido. Fuimos, yo siempre insisto, tuve la oportunidad de cruzar a Malvinas por el 20 de abril en un F-28 para ver un poco la isla, tocarla, y vi un compañero mío manejando una retroexcavadora haciendo la defensa de Puerto Argentino. Y yo podía no ir porque no tengo la bomba adecuada. ¿Cómo duermo después? No puedo dormir. Entonces había que ir, y había que ir, como dijo en su momento Crespo, hasta el último avión. Porque allá había 10.000 argentinos, al parte de nuestros reclamos soberanos y de la patria y de todo lo que queremos poner en la bandera. Está perfecto, pero había 10.000 humanos que nos estaban esperando. Por lo menos de día no los molestaron más esos buques. Algo hicimos bien. Bueno, se escucha mucho decir desde los soldados cuando escuchaban pasar los aviones, cómo distendían y cómo se sentían. Vos lo conocés muy bien, a Pascual de Stefano. Sí. Él es uno de los que vio y te puede certificar todo lo que yo les conté. Sí. Porque él estuvo mirando junto con un montón de gente de Armada, de Fuerza Aérea, de Ejército, que vio nuestro ataque y vio que el buque no era el Glamorgan, era un destructor tipo 42. Obviamente no lo van a reconocer, no conviene reconocerlo. Es así, esto es una guerra de información. El que maneja la información es el que dice lo que quiere decir. Nosotros no tenemos cómo comprobarlo. Los Mirage 5 Dagger tenían sin ametralladora. O sea, nosotros filmábamos lo que estaba pasando si apretábamos el disparador de cañones en una primer posición, un primer descanso, la filmadora empieza a andar. Entonces yo filmo lo que la máquina está viendo para adelante, ¿no es cierto? Cuando aprieto hasta el final el disparador, sale la munición de cañones y la filmadora sigue filmando. Y cuando aprieto el disparador de bombas, sale un triangulito que dice en qué momento disparé las bombas para después evaluar y demás. Las 3 ametralladoras fallaron. Lamentablemente fallaron porque eran obsoletas, eran películas de 16 milímetros, no estaban para el sur. Ahora, yo siempre cito los libros ingleses de la batalla por Malvinas de Hastings y Hawkins, en las cuales de los 4 Mirage que atacamos esa mañana, éramos 3 fueron derribados por ellos y 1 por la artillería argentina. Y yo estoy vivo, yo no soy un zombie. Mis compañeros, Aguirre está en Buenos Aires, Román está en Tandil, están vivos, perfectos. Entonces ahí se equivocaron en la apreciación. Mi amigo Jan Inskip, en su libro del Exocet, él relata que le lanzamos con bombas de 1000 libras, eran 500, está bien, la apreció mal. Con cohetes le lanzamos, no lleva cohetes el Mirage, ¿qué me estás diciendo? Que hubo un malvinense que vio, un Kelper, que vio el derribo del Canberra y lo certifica. El Canberra lo derribaron en el medio de la flota donde estaba el Invencible, como a 200 millas de Puerto Argentino. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que vieron qué? Por televisión. Cuando uno une un montón de esas cosas mal dichas, y yo dudo de todo, yo si empiezo a leer un libro y la primera página ya no es verdad, ¿y qué voy a leer el resto? ¿Para qué? Claro. Y los 99 años de secreto, ¿no? Y toda la historia que se tejió a través de esto, ¿no? Bueno, estamos ya casi en el final. Bueno, Norberto Di Meglio, te quiero dar el documental, el DVD de Malvinas aún esperan. Bueno, muchas gracias, Sandro. Y agradecerte profundamente que estés acá, que hayas contado por favor, tus vivencias en Malvinas. Y bueno, creo que amerita dedicarle este programa a los 55 héroes de la Fuerza Aérea, ¿no? Tan próximos al bautismo de fuego, sí, totalmente, al aniversario. Así que este programa está dedicado a ellos y a sus familias, principalmente. Bueno, yo quiero nuevamente agradecerles a ustedes, a la producción, a todos los que hacen posible que hoy yo haya tenido un ratito para comentar esto, y un poco en nombre de todo el personal. Como dije en algún momento, mi escuadrón éramos 170 personas.
oficiales, suboficiales, civiles, soldados, 50 soldados, teníamos 26 civiles, 80, 90 oficiales. Y lamentablemente todavía no pudimos conseguir que esa gente que hizo posible que yo llegara o que los pilotos llegáramos al combate tenga un reconocimiento como combatientes de Malvinas. No sé en cuál es la categoría, no sé si tiene que ser la misma que el que estuvo en combate enfrente del enemigo, no sé, eso no tengo claro cómo debe ser, pero sí tengo claro que si ellos no hubieran combatido, yo hoy no estaría sentado acá. Nunca podemos despegar un avión si mis 170 hombres no estaban apoyándonos, como les dije, viviendo en carpas y durmiendo en un gimnasio. Bueno, Graciela, bueno, yo despedimos. también te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y bueno, siempre estás convocado para volver y seguir hablando de lo que la Fuerza Aérea Argentina hizo en Malvinas. Bueno, gracias de vuelta y felicitaciones por tu programa y el esfuerzo que ustedes le ponen a esto. Hasta la semana que viene. Chau.